Bien, y en esta actividad lo que nos pide es escribir la semireacción de estos compuestos químicos, evidentemente. Y primeramente tenemos que identificar cuáles son los elementos que cambian su estado de oxidación. Pero primero hay que, en este caso, identificar el estado de oxidación de cada uno. Cuestión que nosotros ya sabemos cómo se hace, por lo tanto, vamos a saltar esa partecita. Entonces, aquí tenemos el estado de oxidación de cada uno de estos elementos. Y ustedes se dan cuenta de que el sodio pasa de tener estado de oxidación 0 a tener estado de oxidación más 1. Entonces, en efecto, podemos en este caso asumir de que el sodio cambió su estado de oxidación. Vamos a analizar otro elemento. Aquí tenemos el hidrógeno, que de más 1 pasa a tener estado de oxidación 0. Así que el siguiente elemento que cambió su estado de oxidación es el hidrógeno. Veamos si el cloro le pasó lo mismo. El cloro tiene más 1 en este punto y aquí también tiene más 1, así que no hubo ningún cambio. Oxígeno pasa de menos 2 a también a tener menos 2. Por lo tanto, los únicos que han cambiado su estado de oxidación son el sodio y el hidrógeno. Así que escribimos la semireacción tanto del sodio como del hidrógeno y quedaría de esta forma. Muy bien, ustedes se dan cuenta que el sodio pasa de 0 a más 1. Cuando pasa de 0 a más 1, aumenta su número de oxidación, por lo tanto asumimos que pierde electrones. Le ha sucedido una oxidación. En el caso del hidrógeno, pasa de más 1 a tener estado de oxidación 0. De más 1 pasa a 0, por lo tanto podemos asumir de que él disminuye su número de oxidación. Por lo tanto, podemos afirmar de que gana electrones o gana electrón. De más 1 pasa a 0, por lo tanto podemos asumir de que él disminuye su número de oxidación. Por lo tanto, podemos afirmar de que gana electrones o gana electrón. Cuando gana electrón, entonces decimos que el elemento se reduce. Bien, y antes de continuar, aquí tenemos que aclarar lo siguiente, que cuando un determinado elemento se encuentra solo, tenemos que tener en cuenta también algo llamado atomicidad. La atomicidad es básicamente la cantidad de átomos que se reúnen en una sola molécula. En el caso de los metales, que en este caso es sodio, en el caso de los metales siempre está de A1, su atomicidad es 1. En cambio, el hidrógeno, su atomicidad es 2. Cuando está solo, en realidad está de A2. Bien, y a todo esto, el sodio, entonces, no va a haber ninguna dificultad con su cálculo, porque acá tenemos una sola cantidad de sodio y aquí también. El hidrógeno, en cambio, aquí tengo 2 hidrógenos y aquí tengo uno solo. Para equilibrar la situación, colocamos un 2 enfrente del hidrógeno. Muy bien. Y a partir de aquí ya solamente es asumir qué cantidad de electrones ganó o perdió cada elemento. En el caso del sodio, cuando pasa de 0 a más 1, evidentemente perdió un electrón. Por lo tanto, le colocamos más 1 para el sodio. Para el hidrógeno tenemos que hacer el siguiente cálculo. Resulta que de más 1 pasa a 0 y para que eso suceda tiene que ganar electrones. Como que tenemos 2 hidrógenos en total, para hacer el cálculo hacemos lo siguiente. Este 2 que se encuentra enfrente del hidrógeno multiplicamos por su número de oxidación. Y al multiplicar 2 por más 1, entonces vamos a colocar 2 electrones. Entonces, para que todo este grupo de hidrógeno pase de más 1 a 0, tiene que recibir entonces 2 electrones. Pasemos al siguiente nivel. A partir de aquí ya solamente es equilibrar la cantidad de electrones que posee en este caso cada uno de estas especies químicas. Para equilibrar la cantidad de electrones hay que fijarnos cuánto tenemos aquí, y aquí tenemos un solo electrón. Aquí abajo tenemos 2 electrones. Para equilibrar tenemos que llegar a un número común, a un múltiplo de ellos. Entonces, para equilibrar toda la ecuación tendremos lo siguiente. Toda esta expresión que está aquí arriba multiplicamos por 2. Y toda la expresión que está aquí abajo multiplicamos por 1. Este 2 multiplicamos por cada uno de lo que está aquí arriba. Entonces iniciamos. El 2 multiplicamos en este caso por el coeficiente del sodio. Aquí hay un 1 solo que no se escribe. Entonces efectuamos. Sería 2 por 1 y entonces nos quedaría
2 sodio con estado de oxidación 0. ¿Se dan cuenta? Este 2 volvemos a escribir y el sodio con estado de oxidación 0 también volvemos a escribir. Muy bien, seguimos. Aquí arriba nos detenemos. ¿Por qué? Porque tenemos una flechita que me está delimitando ya la operación. Quiere decir que vamos a continuar aquí abajo, por supuesto. Este 1 multiplicado por este 2 y nos quedaría 2 electrones. Este 1 multiplicamos por toda esta expresión y me quedaría de esta forma. 2 hidrógenos más 1. Aquí ya tenemos también enfrente la flechita, por lo tanto copiamos la flecha en efecto y ahora seguimos con nuestras multiplicaciones. Este 2 efectuamos otra vez por esta expresión y me quedaría 2 sodio más 1. ¿Se dan cuenta? Luego efectuamos este 2 por este 1, multiplicamos y nos queda 2 electrones. Y finalmente llegamos hasta el hidrógeno. Este 1 multiplicamos aquí por toda esta expresión y me queda hidrógeno con esta oxidación 0, en efecto. Y bien, en esto consiste la semireacción de los compuestos. Y bien, todos estos cálculos sirven para que yo pueda equilibrar estos compuestos que están aquí, tanto los reactivos como los productos. Así que enfrente de este sodio yo voy a agregar este 2 que aparece aquí. Enfrente de este hidrógeno más 1 voy a colocar 2 en efecto. Y enfrente de este sodio más 1 colocamos 2 también. Con todo esto, la ecuación final quedaría de esta forma. Muy bien, y eso es todo, chicos. Muchas gracias por su atención.